Bienvenidos una vez más a Raíces, qué bueno tenerte aquí, qué bueno compartir contigo en este espacio que busca profundizar en las verdades de nuestra fe, en donde aquellas cosas que damos por sentado, aquellas cosas que quizá no le ponemos mucha atención porque entendemos que ya las tenemos dominadas, pero que pueden haber esos espacios, esas zonas grises que pueden distorsionar la verdad que ya tenemos en las manos. Y una de las cosas que se ha presentado a través de toda la historia de la iglesia son las diferentes posiciones, que también se traducen en tradiciones. ¿Qué sucede? Que a través de la iglesia, cuando uno busca la historia de la iglesia y pone como marca o hito la reforma protestante, uno se da cuenta que antes de la reforma protestante, básicamente había como un hilo de información, a razón de que la escritura no era tan sencilla. Es decir, escribir un libro era tomar un papel, una fuente para uno escribir, y entonces uno escribía y no hay tanta producción de contenido. Cuando se da el tema de la reforma, que coincide con la imprenta de Gutenberg, entonces se da una explosión de información, una explosión de contenido, y la reforma, como trae ese cambio, entonces crea una serie de ramificaciones que son esas tradiciones. Ahora, dentro de esas dos tradiciones hay dos puntos que son los más relevantes, que es el arminianismo o el calvinismo. Y dentro de ellos hay una serie de ramificaciones que se subdividen 3 y 4 o 5 veces. Entonces, aunque hay otras posiciones y demás que son también relevantes, pero ninguna como el arminianismo y el calvinismo. Entonces, yo he tomado la decisión de invitar a alguien, a un arminiano, que nos explique para que podamos entender esta doctrina, esta posición bíblica que trata una serie de argumentos sumamente importantes y relevantes. Es importante resaltar que dentro del arminianismo hay un sinnúmero de ramificaciones, es decir, el arminianismo no es algo único. Y algo también importante que hay que tomar en cuenta es la ortodoxia. La ortodoxia es ese marco de referencia que nos da para determinar qué es y qué no es una herejía. Entonces, dentro de este marco, el arminianismo y el calvinismo están dentro de este marco de la ortodoxia. Cuando sale de ahí, ya se entra entonces al tema de la herejía. Lo que significa entonces que si usted no está de acuerdo con el arminianismo, no hace que el arminianismo sea herético. Todo lo contrario, el arminianismo o el calvinismo, ambos caen dentro de este marco de la ortodoxia. Entonces, para esto, yo he invitado a un hermano que yo lo conocí por las redes sociales y que tuvo a bien prestarme atención. Yo de verdad no esperaba que él me respondiera tan rápido tampoco. Yo lo llamé al celular y me respondió de una vez. Lo conseguí a través de un tercero que en este caso es Félix Aquino, que tampoco lo conocía directamente, pero muy amablemente, luego que le expliqué, me dio el acceso al hermano que es el hermano Percio Paulino, perdón. Y este hermano, miren, para que usted vea qué tan preparado es. Él tiene licenciaturas en teología, tanto de la Universidad Nacional Evangélica, UNEF, en la República Dominicana, como una licenciatura en Ciencias Bíblicas y máster en Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Al mismo tiempo, tiene un doctorado en teología del Dayspring Theological University, que está en Dallas. Él ha hecho diferentes diplomados en la Universidad Nacional Evangélica en República Dominicana, de ciencias políticas, de educación familiar. Él es facilitador de teología y ciencias bíblicas de hebreo y de griego, así que domina los idiomas originales. Él es traductor de idiomas bíblicos y él también es productor de contenido en YouTube con un programa, con un canal que vamos a dar al final el contenido que él se ha dedicado a profundizar en las verdades de la fe también. Entonces el hermano Pérsido ha accedido a esta entrevista y yo le estoy muy agradecido de él. Así que mi querido hermano Pérsido, bienvenido a Raíces. Qué bueno tenerle aquí. Sí, bueno, bendiciones, muchas gracias por darme la oportunidad y saludo a toda tu audiencia y te deseo mucho éxito en este nuevo año para ti y tu familia.
Muchísimas gracias, hermano. Y todas las personas que dependen de ti. Qué bueno. Entonces, mire, yo quería hacer esta serie de el arminianismo y el calvinismo y no quería que ninguna de las partes fuera tratada por la parte opuesta. Es decir, no quería que un calvinista tratara el tema arminiano y viceversa. Y yo le he invitado para que forme parte de esta serie donde un arminiano nos habla del arminianismo. Porque, quiera decir que no, cuando una parte u otra trata la de la parte opuesta, sin duda alguna hay un sesgo que puede, quiera decir que no, hacer un énfasis mayor en aquello que no es necesariamente relevante. Entonces, yo hablaba al principio que tanto el calvinismo como el arminianismo son en esencia en el mundo protestante las dos polos más grandes que atraen más personas. De hecho, estuve investigando hace poco a un escritor llamado Timothy Tennant que habla sobre la teología y plantea que, por ejemplo, dentro del mundo del arminianismo están, por ejemplo, los pentecostales. Y de acuerdo a informaciones que él plantea, en Brasil son 3/4 partes del protestantismo. Es decir, que estamos hablando que de cada 10 personas protestantes en Brasil, alrededor de 8 son pentecostales y estas pertenecen usualmente a la rama arminiana. Entonces, estamos hablando de un movimiento que tiene una influencia importante en el mundo protestante, en el mundo de la cristiandad. Ahora, podemos iniciar, hermano, con lo más básico. ¿Qué es el arminianismo? Sí, mira, el arminianismo es una corriente teológica fundada por Jacobo Arminio, el cual se opuso a un concepto de la doble predestinación de Calvino. No quiero tocar el tema de Calvino porque hay una persona que lo va a tocar. Pero sí. Lo que pasa es que hay que definirlo en ese marco. Y también plantea el acercamiento a Dios a través de la fe, que se manifiesta a través de la gracia que es producida por el Espíritu. Es en ese marco. Pero para mí es muy importante tocar un poco la biografía, si usted me lo permite, de Jacobo Arminio. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Por la sencilla razón que la gente casi no conoce a Jacobo Arminio. Es cierto. Y él es muy conocido en América Latina. Fíjate que Brasil pertenece a América Latina. Sí. Y dentro del protestantismo, el pentecostalismo representa entre un 70 y un 75%. Es cierto. Eso es un dato muy, muy importante. Jacobo Arminio nació en Holanda en el año 1559. Hay otro libro que colocan la fecha de 1560. Y falleció en el año 1609. Su padre era un herrero dedicado al trabajo de los metales, hacía espadas. Y entonces cuando su madre, la madre estaba embarazada de él, que Arminio estaba en su vientre, su padre murió. Y de manera que él no llegó a conocer a su padre. Posteriormente hubo una matanza grandísima que se dio en el año 1575 en una ciudad llamada Udewater, y en esa ciudad prácticamente muchos de los familiares de Jacobo Arminio murieron. Hay un personaje llamado Teodoro a Emilio que lo toma él para darle los primeros pasos de crianza. En una etapa posterior, este personaje muere, que era un sacerdote, y luego entonces otro personaje llamado Rodolfo Snelio es que lo toma él y comienza a impulsarlo para que él estudie. Ya para el año 1582, él, con ayuda de los amigos, le consiguieron patrocinio. Él entonces entra, esto es un dato muy importante, entra a estudiar en la Universidad Ginebrina, fundada por Calvino. Por Calvino, sí. Un dato muy, muy importante. Pero ¿qué pasa? ¿Quién dirigía esa universidad? Un personaje calvinista llamado Teodoro de Beza. Sí. Era el encargado de la cátedra de teología. Que es, de hecho, hermano, el sucesor natural de Calvino en este caso. Es decir, era el estudiante más aventajado de Calvino y asume entonces la Academia de Ginebra.
Así es. Y esa universidad fue establecida en el año 1564. Doy ese dato para que la gente lo tome en cuenta, que es uno de los aportes del protestantismo. Sí. Calvino funda esa universidad, Teodoro Beza es el que maneja la cátedra de esa universidad, y en esa universidad Jacobo Arminio comienza a estudiar. Ya para el año 1589, como él, la gente lo consideraba como muy joven para el ministerio pastoral, lo que él hace es que sigue estudiando y se sigue formando. En el año 1590 se casa con Lisbeth Rael, se casa él para esa fecha, con la cual procreó muchos hijos. Hay un episodio trágico en su vida, que varios hijos de él murieron pequeños. Wow. Y él sufrió mucho. Él sufrió mucho. Un dato muy importante que no podemos nosotros aquí pasar por alto es que en esa época que él está estudiando, él descubre en el 1589 que lo invitaron a defender al calvinista, porque es muy importante que la gente escuche que él era calvinista. Sí. Por la influencia de mucha gente, él aprendió las enseñanzas de Juan Calvino, pero al mismo tiempo a él lo invitan a una cátedra a defender el calvinismo, pero él se da cuenta en el año 1589 que la postura calvinista tiene una serie de lagunas. Okay. Entonces, en esa cátedra, él tenía que enfrentar a un personaje llamado Dirk Cockburn. Era el personaje que él tuvo que enfrentar. Entonces, él tuvo que hacer una serie de modificaciones a la propuesta calvinista, que yo espero que la próxima persona que vaya a hablar de Calvino pueda contar esta historia, porque es una historia interesante. Sí, porque cuando la gente piensa como que Jacobo Arminio no era calvinista, no, él en principio era calvinista incluso, y murió así mismo siendo calvinista también. De tal manera que él recomendaba los libros de Calvino, la institución de la religión, producida en el 1536. Esos son unos datos así interesantes. Ya para el año de 1576 a 1582, ya él se gradúa de maestro de teología, y posteriormente algo interesante es que para el año 1203 murió un profesor de la Universidad de Leiden, y entonces a él se le abrió la oportunidad de dar clase, y ahí dio clase desde el año 1603 hasta el año 1609, okay, que es la fecha de su fallecimiento. Sí. Entonces, cuando tomamos eso como referencia, porque el movimiento arminiano, interesantemente, no nace con Arminio como tal, sino con sus seguidores. Entonces, la controversia entre Arminio y la tradición calvinista no es de arminianismo contra calvinismo, sino entre los mismos calvinistas que estaba esta situación. Ahora, este desarrollo del arminianismo, ¿cómo es que se da? Porque ya vimos que Jacobo Arminio, que es el ideario del arminianismo y a quien se le atribuye, ¿cómo podemos ver el desarrollo del arminianismo a través de la historia? Sí, mira, previamente, antes de entrar al desarrollo de los discípulos, sí. Jacobo Arminio participó en varios debates. Okay. Hay un debate que él fue invitado, pero él no pudo asistir a ese debate porque él murió el 19 de octubre de 1609. Le dieron como unos 14, 15 días para mandar todos sus escritos. La otra persona le dio tiempo, pero a él no le dio tiempo presentar la parte de sus escritos. Okay. Hay una acusación grave que se le hizo a él previamente. Un personaje llamado Pedro Plancio lo acusó a él de ser pelagiano. Okay. De defenderse de esa postura. Ahí se debatió el tema: ¿peco porque soy pecador o soy pecador cuando peco? Es importante resaltar, hermano, que Pelagio es una, digamos, de las herejías que fueron antes de la Reforma, que fueron descartadas, digamos que en la primera mitad de la cristiandad. Entonces, sí, siglo IV, siglo V. Exactamente, que luego, que fue de hecho una de las herejías que tuvo una mayor relevancia dentro del contexto de la iglesia, que si no es por el concilio de Nicea, hubiese tenido un mayor arrastre, donde sale Atanasio y demás. Así que estamos hablando de que cuando se le acusa a Arminio de pelagiano, se le está tildando de hereje, ¿cierto? Sí, se le está criticando a él de hereje porque estaba siguiendo postura contraria a los padres apostólicos
en un momento determinado, y él tuvo que hacer defensa sobre eso y decir que no, que todo lo que él estaba haciendo estaba sustentado en las escrituras, por un lado, en el testimonio de los escritos de los padres apostólicos y siguiendo también la línea de pensamiento de las confesiones belgas y de Heidelberg. Sí. Eso él lo explicó con lujo de detalle. Sí, ahora, y otra vez, perdóneme, hermano, que le estoy interrumpiendo tantas veces, perdóneme. Es para que nuestra audiencia esté clara. Es que ahí es claro definir las diferentes etapas de los hombres de la iglesia. Los padres apostólicos se refieren evidentemente a los 12 apóstoles. Luego vienen los padres de la iglesia, que son como los que vienen después, que son usualmente los discípulos de esos apóstoles, ¿cierto? Sí, ahí vamos a ubicar tres cosas. Los padres apostólicos son los sucesores de los apóstoles. Perdón, sí, exactamente, perdón. Padres apostólicos, sucesores de los apóstoles. ¿Por qué se les llama sucesores de los apóstoles? Por dos razones fundamentales. Por un lado, estuvieron en contacto con ellos, sí, y hay algunos de ellos que fueron discípulos de ellos. Sí. Eso es un dato muy importante. Eso va de... Por ejemplo, Policarpo, que se le atribuye a Juan. Entonces, sí, de ahí vienen entonces luego que vienen los apóstoles, vienen entonces los padres apostólicos y luego vienen los padres de la iglesia. Apologistas. Okay, padres perfecto. Apostólicos, los sucesores de los apóstoles. Okay. Luego entran los padres apologistas, que fueron los que hicieron defensa de la fe y establecieron el cimiento del canon y de la doctrina. Eso va desde el siglo II hasta el siglo III. Y luego ese periodo se cierra con un periodo que se llama Edad de Oro de los Padres de la Iglesia. Perfecto. Que se divide en dos grandes bloques, padres orientales griegos, sí, y padres occidentales latinos. Excelente. Que es una historia interesantísima para poder ubicar. Ese dato que tanto usted como yo estamos tratando aquí de ratificar es que la gente comprenda que a Jacobo Arminio se le está acusando de seguir la doctrina y el pensamiento de Pelagio. Sí. Y él tiene entonces que hacer ese tipo de defensa. Entonces, el episodio amargo es que él no le dio tiempo a preparar todos sus escritos porque él se murió. Porque él se murió el 19 de octubre del año 1609. Entonces, no le dio tiempo a mandar los documentos del completo. Y posteriormente, entonces, los discípulos de él son los que desarrollan todo el pensamiento y la doctrina, incluyendo, ellos tenían en su poder unos 77 copias de los discursos de Jacobo Arminio, que recorría el pensamiento y de la doctrina de él. Eso es un elemento que es muy interesante. Entonces, esta parte que comenzó a trabajarse a partir después de su muerte, entonces comienzan las ideas de a propagarse por toda Holanda. Sí. Comenzaron a salir y entonces también se recogen en un libro, que por cierto, el libro fue publicado después de su muerte también, que se llama Las Obras de Arminio, sí, que fue preparado también por sus discípulos. Ok, entonces, tomando eso en consideración, hermano, luego que él pasa de la acusación de Pelagio, que básicamente planteaba que el ser humano nacía bueno y que eventualmente evolucionaba a lo malo, a diferencia de lo que plantea en este caso Romanos. Y San Agustín también. San Agustín que planteaba la idea del pecado original. Pelagio decía, por ejemplo, que uno se hace pecador cuando peca. Ok, entonces... Por eso está la pregunta, ¿peco porque soy pecador o soy pecador cuando peco? Wow, es algo increíble porque esos datos son los que la gente suele ignorar, que en este caso Arminio se defiende de eso y dice, no es así, no tiene el tiempo para defenderse, entonces los discípulos toman su pensamiento y lo organizan, y creo que si no me recuerdo el nombre, llamaba los remembrantes, algo así, o Rembrandt. Sí, los remembrantes, porque era publicar un documento de protesta. Exactamente. Pero también están el otro grupo, los calvinistas, que se llaman los gomaristas. Sí, sí. Eso se lo vamos a dejar a la persona que va a hablar de calvinismo. Sí. Entonces, mi hermano, luego que se da esta estructura de los remembrantes que hacen estos famosos 5 artículos que son como la reducción del pensamiento de Arminio. Entonces, ¿cómo se desarrolla de ahí en adelante? ¿Qué pasa después de esta publicación? ¿Cómo el arminianismo se introduce a lo que ya conocemos ahora? Ellos comienzan también los debates y en todos los espacios, pero tú sabes que cuando la gente maneja el poder de convocatoria y poder de decisión,
prácticamente lo controlan todo. Entonces, en el sínodo de Dort, los seguidores de Jacobo Arminio, muchos de ellos fueron expulsados. Okay. Su doctrina por ese momento también fue clausurada, aunque en una etapa muy posterior, entonces se le dio algo que se llama una especie como de un edicto de tolerancia para que ellos pudieran propagar su doctrina. Pero eso vino mucho después. Un dato muy importante, antes de entrar a los 5 puntos, la gente lo que hace es que va a los libros y encuentra nada más los puntitos que está basada en la doctrina de Jacobo Arminio, pero la gente no le ha prestado atención a los artículos. Y yo quisiera en este día que usted me permitiera ir mencionando los puntos en que está basado ese artículo. Claro que sí, hermano. Porque, claro que porque sí. eso, para mí eso es una parte muy importante, porque alguien puede decir, por ejemplo, no, porque Jacobo Arminio planteó, y los seguidores, la elección condicional. Sí, pero hay que ver el artículo en que la elección condicional fue basada. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el artículo de la elección condicional dice lo siguiente, que esos son principios. Dios, por un objetivo eterno e inmutable en Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, tiene determinado de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo, para Cristo y por Cristo, a lo que por la gracia del Espíritu Santo creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin, y de otra parte dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira, y condenarlos como enajenados de Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y de acuerdo también con otro pasaje de las Escrituras, la condición que Arminio está planteando en la elección condicional es el tema de la fe. Y entonces él utiliza como texto Juan 3:36, Juan 3:16, que la gente lo conoce, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y luego Efesios 2:8 y 9, que somos salvos por fe, por medio de la gracia y el don de Dios que es un regalo. Ese es el tema que se conoce como la elección condicional. ¿Cuál es el elemento condicional aquí? El elemento de la fe. Ese elemento es un elemento que es clave. Tú no necesitas más nada, no necesitas hacer obras, tú no necesitas hacer otras cosas, solamente la fe. Y él toca ahí que ya desde la eternidad el Señor ha establecido un control para que la gente por Cristo, en Cristo, donde quiera que esté, a través de la fe. Y dicho sea de paso que hay un artículo que se toca más adelante, que la gente tiene la capacidad de aceptar eso y de rechazar eso. Eso es otro de los artículos. El artículo número 2 tiene que ver con algo que se llama expiación limitada, que también ellos le llaman, él le llama expiación ilimitada. El otro grupo es que le llama expiación limitada, pero también se le llama redención universal. Entonces, este artículo dice lo siguiente: de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, ha muerto por todos los hombres y por cada hombre, de modo que haya obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, el rescate y el perdón de pecados. Aunque nadie en realidad disfrute de este perdón de pecados, excepto el creyente, según la palabra del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la primera epístola de Juan 2:2, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y también se utiliza segunda de Pedro 3:9, que el Señor está interesado en que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Aquí lo que se está hablando es que Jesucristo murió por toda la humanidad, que él no murió por los elegidos, y él lo justifica con esto, diciendo que el Señor no quiere que nadie se pierda, porque él murió por todo, y que le hace un llamado a todo el mundo a que proceda al arrepentimiento. Eso se llama la expiación ilimitada, que es distinto a los otros grupos que plantean que Jesucristo murió por un grupo. Eso es hasta peligroso, porque ahí sí es verdad que se comete una doctrina herética, porque en Juan 3:16 se está diciendo que Jesucristo murió por la humanidad.
Okay. Una cosa es morir por la humanidad y otra cosa es que la gente acepte ese sacrificio y lo haga válido para su vida. Okay. El tercer principio tiene que ver con la depravación total, donde él plantea en el artículo número 3 que se necesita la gracia a través del Espíritu. Que el hombre no posee gracia salvífica en sí mismo. Así comienza Jacobo Arminio. Ni tampoco de la energía de su libre voluntad, albedrío. En la medida que él, en estado de apostasía y pecado, puede ni pensar, desear, ni hacer nada realmente bueno, como la fe salvífica eminentemente es. Una cosa es ser, es lo que está planteando él, una cosa es ser un buen esposo, aunque tú no seas cristiano, un buen hijo, okay, un buen padre, pero aquí está planteando otra cosa. Es necesario que éste sea nacido de nuevo de Dios en Cristo, a través de su Santo Espíritu, y renovado en la comprensión, inclinación, voluntad y en todos sus poderes, de manera que éste pueda correctamente entender, pensar, desear y efectuar lo que es realmente bueno, conforme a la palabra de Cristo. Por eso Jacobo Arminio utiliza como base Juan 15:5. Separado de mí, nada podéis hacer. Y de nuevo utiliza Efesios 2, 8 y 9 para hablar de ese regalo de Dios que se recibe por gracia a través de la fe. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está planteando? Que el ser humano necesita a Dios. Y a veces la gente piensa, pero el ser humano coopera con Dios. Sí, lo que pasa es que la gente piensa que si Dios toma la iniciativa, el ser humano no coopera. Una cosa es que Dios tome la iniciativa, okay, y la cooperación está, por ejemplo, cuando el ser humano responde a la iniciativa de Dios. Dios te toca, Dios te llama a través de su Santo Espíritu, pero usted da el paso y le dice, te acepto, recibo tu perdón, recibo tu gracia, no tengo a quién acudir, yo quiero que tú me ayudes, me deposito en tus manos, porque separado de ti yo no puedo hacer nada. Okay. Nosotros no podemos separarnos de Jesús. Aún estando en Cristo, en San Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podéis hacer. El artículo 4 tiene que ver con algo que él le llama gracia resistible. Okay. Que está vinculado también con el libre albedrío, y él utiliza varios pasajes bíblicos para eso. Dice Arminio que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre es regenerado, sin la precedencia o la asistencia, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa, no puede pensar, desear, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal, de modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Okay. Es un dato interesante. Sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible, puesto que ha sido escrito concerniente a muchos que esto han resistido al Espíritu de Dios. Y él utiliza Hechos capítulo 7 de Ananías y Zafira, de personas que resistieron al Espíritu de Dios. Okay. Y luego va a mencionar a Mateo 23:37. Okay. En el artículo 5 de él, que tiene que ver con la perseverancia de los santos, él dice lo siguiente, que aquellos que están incorporados en Cristo por una fe verdadera y de esta manera se han hecho partícipes de su espíritu vivificante, tienen por lo tanto pleno poder para luchar contra Satanás, el pecado, el mundo y su propia carne, y para ganar la victoria. Aleluya. Siendo bien entendido que esto es siempre a través de la gracia asistente del Espíritu Santo. Él no suelta la palabra gracia ni la palabra Espíritu Santo. Y que Jesucristo les asiste por medio de su Espíritu en todas las tentaciones, extendiendo a estos su mano. Y si solo están listos para el conflicto y desean su ayuda y no están inactivos, les impide caer. De modo que ellos por ninguna artimaña o poder de Satanás pueden ser engañados ni arrancados de la mano de Cristo. Según la palabra de Cristo, que él mencionó ahí a Juan, capítulo 3, que nadie los arrebatará de mi mano. Okay. Pero si son capaces por negligencia de abandonar de nuevo los primeros comienzos de su vida en Cristo, regresando nuevamente a este mundo malvado presente, de apartarse de la sana doctrina que les fue dada, de perder una buena conciencia, siendo desprovisto de gracia,
Eso debe ser determinado más particularmente de la Sagrada Escritura antes de que puedan enseñar esto con la plena persuasión de sus mentes. Ese es el concepto que ahí está planteando, que la salvación se pierde, pero que la persona que persevera hasta el fin, como está Mateo 24, esa persona será salva. Esos son los 5 principios para que la gente lo conozca, porque a veces la gente ve los puntitos como sueltos. Sí. La gente ve los puntos sueltos y no es bueno ver los puntos sueltos sin conocer la base de sustentación que él está planteando. Y esa base de sustentación es muy sólida. Por eso es que él en el 1589 dice entonces él que la posición calvinista tiene mucha laguna, y ahí es que comienza su proceso de enmendar eso y de corregir eso. ¿Por qué? Porque llega un momento determinado que, entonces, el ser humano hace a Dios culpable. Entonces, ¿dónde entra entonces la responsabilidad humana? Wow. Es un elemento que tenemos que pensar. La responsabilidad humana. Bueno, pues si Dios es el culpable, entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Por eso es que él también utiliza la cita de Apocalipsis 20, que plantea que en el juicio del gran trono blanco las personas van a ser juzgadas por las cosas que están en los libros, que tienen que ver con conducta, tienen que ver con su comportamiento, porque la Biblia va a plantear el tema del pecado de la falta de responsabilidad moral, que muchos le llaman en teología irresponsabilidad moral. Que ahí va a entrar también que cuando alguien comete una falta o un pecado, el mismo Espíritu Santo le redarguye. El Espíritu Santo hace la función como de GPS en la iglesia. Ok. Entonces, sí, tú sabes que los vehículos... Repítame eso ahí. Sí, la gente no le da cuenta. ¿Cómo le haces el Espíritu Santo? Sí, hace la función de GPS. Tú sabes que cuando la gente, ahora todas las bicicletas y los carros tienen un GPS, sí. Que cuando la gente se desvía de la carretera, hay una alarma que se activa. Sí. Tiene que volver al camino, tiene que volver a la carretera, tiene que volver entonces a enderezar. Entonces el Espíritu Santo, cuando alguien comete una falta, endereza. Sí, tiene que enderezarte, tiene que volver al camino, Wow, tiene que interesantísimo. humillarte, tiene que volver perdón, tiene que cambiar, no anda bien. Entonces, porque es una labor del Espíritu Santo, por eso que convence de pecado, de justicia y de juicio. Okay. Y va también a tratar de convencerte de que no andas bien. Como no andas bien, ahí va a entrar el tema del quebrantamiento. Sí, reconozco que he fallado. Reconozco que necesito a Jesús. Reconozco entonces que sin Él no puedo hacer nada. Porque es una combinación de estos principios que se dan. Fe, gracia, Espíritu Santo, enfrentar las tentaciones, soportar las pruebas, resistir las tentaciones, enfrentar al maligno, tomar decisiones. Y ya en el tema de tomar decisiones va a entrar lo que se llama el libre albedrío. Okay. ¿Por qué? Porque en el libre albedrío entra la responsabilidad humana. Yo tengo que ser responsable de las decisiones que yo tomo. Okay. Los especialistas dicen que el ser humano, de que se levanta hasta que se acuesta, está tomando muchas decisiones. Decido levantarme, no levantarme. Decido quedarme acostado más tiempo y hacerlo para mal. Decido comer, desayunar o hacerlo después. Trabajar, no trabajar, decidir a cobrar, pagar la casa, pagar esto. El ser humano toma decisiones. Decido no casarme ahora. Decido no tener una novia ahora, decido estudiar teología, decido servir a Jesucristo, tomo la decisión de no seguir a Dios ahora. El ser humano toma decisiones y ahí va a entrar el libre albedrío ahí, en esas decisiones que el ser humano toma. ¿Por qué? Porque no podemos acusar a Dios de culpable de las decisiones que yo tomo. No, una cosa es que Dios, la soberanía de Dios va a estar ahí, normal, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal va a estar también ahí, porque diariamente nos van a decir a nosotros que no podemos pasar los límites. El tema de la caída del ser humano tiene que ver todos los días con pasar los límites de cosas, porque al ser humano le gustan las cosas prohibidas. Y las cosas prohibidas son llamativas, son atractivas. Es como con nosotros que somos padres, compramos un dulce y lo colocamos en la nevera. El niño o la niña va a abrir la nevera porque quiere dulce. Sí. Ese dulce es llamativo para ellos. Y por más que uno le hable, al final ellos van a tomar el dulce. Okay. Entonces va a tener que hacer lo siguiente, va a tener que guardar el dulce en un lugar donde ellos no lo alcancen, pero ellos constantemente van a estar tentando. Lo mismo pasa con el árbol de la ciencia de bien y del mal. Dios te creó, Él es un Dios soberano que todas las cosas en sus manos están bajo control, pero hay una responsabilidad humana que yo tengo. Okay. Porque si no, entonces nosotros fuéramos máquinas, fuéramos robots. Sí, eso entonces, es interesante, hermano, porque entonces
la posición arminiana, por lo que usted me está diciendo, está en cierta medida protegiendo a Dios en el tema del potencial error, sobre la base de que si la persona es un autómata, entonces Dios fue que lo hizo pecar, y entonces se contradeciría entonces con Santiago de que Dios no tienta a nadie y que no es hacedor de pecado. Entonces... Y el juicio también del trono blanco. Okay. En el juicio entonces él no tendría motivo para condenar a nadie porque él lo hizo autómata. Ok, entonces por un lado crea como en cierta medida como la protección a Dios, y el otro lado que se puede interpretar del arminianismo es que hay una cooperación entre ambas partes, tanto de Dios como de la persona, el ser humano. Que los dos trabajan para la salvación, en el sentido de que la salvación está disponible para todo el mundo, y entonces la persona tiene que acceder, y en esa decisión se engancha y se crea la salvación. Por ahí es que va el asunto. Sí, es correcto. Se da una combinación excelente. Se da una combinación. Dios toma la iniciativa y el ser humano responde a esa iniciativa. Ok. Y ahí entra la cooperación. Entonces, ¿cómo entonces se crea la tensión entre el arminianismo y el calvinismo? ¿Por qué entonces se da? Porque por lo que usted me está planteando, Arminio y sus seguidores lograron armar esta estructura, este muñeco, sobre la base de fundamento bíblico. Entonces, ¿dónde es que viene la tensión entre el arminianismo y el calvinismo entonces? Sí, fíjate que cuando muere Arminio, dicho sea de paso, los puntos del arminianismo son puntos que ya estaban elaborados. Okay. Los seguidores lo que hacen es que agarran 77 discursos de Jacobo Arminio y publican esos discursos. Okay. Y agarran la obra de él, llamarla la obra de Arminio, y la publican. Todo eso sucede después de su muerte. Ahí va a entrar entonces la atención. Un dato muy importante: son los seguidores de Calvino que condenan la doctrina y el pensamiento de Jacobo Arminio. Eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos, en los Países Bajos, en todos esos países, la mayoría de las personas que había son de pensamiento calvinista. Okay. Como la mayoría controla, ellos decidieron castigar a los seguidores, suspender durante un tiempo la doctrina y el pensamiento, que incluso prohibir lo que se enseñara. Es una etapa posterior que se da, por ejemplo, la permisividad mediante lo que se conoce como una tolerancia. Okay. O más bien el edicto de tolerancia para plantear eso, que eso se extendió hasta el año 1795. Okay. Un dato muy importante acá, respecto a esta tensión, fue que murió mucha gente. Sí. La gente no le ha prestado. Esas posturas radicales, murieron mucha gente. Jacobo Arminio no dejó de ser calvinista, ni siquiera al final de su muerte. Él seguía planteando, incluso él dijo que uno de los hermeneutas más fuertes, sacando a muchos padres de la iglesia, era Juan Calvino. Eso lo publicó, le tenía mucho respeto y mucho aprecio, pero él decía que en diferentes puntos, entonces lo que se hacía era que Dios era culpable. Okay. Y Dios no puede ser culpable de los errores míos, porque yo fui que decidí. Entonces se armaron esa tensión. Entonces, en los demás puntos, yo espero que la persona que va a tocar el tema del calvinismo, porque lo pueda tocar, porque en el caso mío, ya cuando yo estoy en la universidad impartiendo docencia, yo enseño las dos posturas, para que la gente comprenda de dónde salen las dos posturas, de dónde salen las tensiones que todavía siguen hasta hoy. La gente puede entrar a Google y va a encontrar mucho debate entre calvinista y arminiano. Sí. Y la gente va a decir, yo soy arminiano, yo soy calvinista. Pero mira, un dato interesante para toda la audiencia. El pensamiento de Arminio es tan fuerte, que Juan Wesley abrazó sus enseñanzas. Es un dato interesante. Por eso se puede desarrollando luego la doctrina arminio-wesleyana. Sí, que Wesley es el originador de lo que se conoce ahora como el metodismo, que es el metodismo, así es, brillante. Eso es lo que se conoce como las células ahora. El metodismo como que estructura eso para una forma de cómo abordar la Biblia. Entonces sale el metodismo que también toma el camino dentro de la ortodoxia, que quiero ser bien específico en eso,
porque puede darse el caso de que personas de una posición u otra tilden de hereje a la posición contraria, y el arminianismo y el calvinismo caen dentro de la ortodoxia. Entonces, Sí, dentro de ese contexto, el metodismo de Wesley estructura esta forma o este método de estudiar a través de los grupos pequeños, y entonces también toma la posición de Arminio, y tomando en cuenta que Wesley viene de la iglesia anglicana. Entonces, es una cosa muy, es como una solapación de tantas rutas, que de hecho hay gente que no sabe, estimado hermano, que hay una parte bautista que se llaman bautistas generales, que asumen la posición arminiana. Así es. Es decir, que no todos los bautistas son calvinistas o reformados, como se le conoce ahora, sino que hay estos bautistas generales asumen la posición arminiana. Entonces, arminianismo no es sinónimo de herejía, ni calvinismo tampoco, sino que está dentro de ese río de la ortodoxia. Entonces, sí, es correcto, así es, cae dentro del grupo de la ortodoxia. Y yo te voy a decir lo siguiente: las diferentes tradiciones cristianas pueden tener una interpretación de un punto doctrinal. Alguien puede diferir. Yo lo que digo es que tiene que hacerlo en el marco de respeto. Yo lo que creo es que Calvino hizo su aporte. La gente tiene que estudiar mucho el pensamiento de Calvino, porque la mayoría de las leyes que hay hoy en diferentes países de Europa son herencia de las reformas protestantes. Es cierto. Y Calvino hizo, al igual que Lutero, hicieron un aporte significativo. Sí. Luego entonces, cuando muere Calvino en el año 1500, más o menos 64, por ahí la fecha, apenas tenía 5 años Jacobo Arminio. Sí. Eso es muy importante siempre ubicar el contexto de los personajes, de cómo inciden. Y ahora, que la mayoría... hermano, pero volviendo una vez más a la tensión que se da en las dos posiciones, en las dos tradiciones, arminiana y calvinista, el tema como más álgido es el tema de la interacción que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ese es como el punto más álgido de todo, porque de ahí se desprende, aunque no necesariamente en ese mismo orden de los artículos de los remembrantes, no necesariamente seguimos, sino que cuando uno llega al punto de cómo interactúa la soberanía y el libre albedrío de la persona, o la cooperación del ser humano, se cae en una cosa que se conoce como los decretos, que son los infralapsarianismo y supralapsarianismo. Que es esto, que cuando es que Dios toma la acción en esencia de iniciar el proceso salvífico. Eso es más o menos las dos teorías. El infra es antes de que la humanidad falle, y la supra después que la persona falle. Entonces, tomando eso en consideración, que es donde hay más tensión, ¿cómo pudiéramos entender esa correlación que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano sobre la base de estos decretos que ya han planteado las diferentes posiciones? Sí, mira lo que sucede. Es lo que explicaba hace un ratito. Una cosa es la soberanía de Dios. Dios es soberano, él lo sabe todo, él lo controla todo. La soberanía indica que Dios puede hacer lo que Él quiera. Utilizar una palabra un poco más llana, que en su soberanía Él puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Fíjate que en el huerto del Edén, Dios creó al ser humano. Sí. Lo puso en el huerto del Edén y le dijo: mira, tú puedes comer de aquel árbol, pero no puedes comer de este. Tú ves. Y ahí tú vas a encontrar el tema de la soberanía de Dios como creador, que creó al ser humano y lo puso ahí. Alguien va a decir: bueno, pero ¿para qué creó el árbol? ¿Para qué creó esto? No, mira, el ser humano es creado con un libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones. Okay. Eso no invalida la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiera. Fíjate que cuando Adán y Eva pecan, el Señor toma la iniciativa y lo va a buscar. Sí. Le pregunta que dónde están ellos. Entonces, es un punto de mucha tensión, pero también es un punto de peligro, porque a alguien se le puede ocurrir decir: pues entonces yo no tengo responsabilidad.
Okay. Toda la responsabilidad caería entonces sobre el creador. Okay. Él fue el que me creó y él debió de ayudarme a mí a impedirme. Él te ayuda a través de las decisiones porque te creó con un libre albedrío. Él te da asistencia, hay un Espíritu Santo que te va a guiar, pero tú eres que decide. Okay. Ahí es que entra la decisión humana, el libre albedrío para yo tomar decisiones. Y es una constante en la Biblia. Por eso es que la Escritura va a decir, y los remontantes también dijeron esta parte, todos estos artículos que antes fueron mencionados fueron elaborados conforme a la palabra de Dios, tendentes a la edificación, y en cuanto a este argumento, suficiente para la salvación, de modo que no sea necesario o edificante elevarse más alto o descender más profundo. Wow. Son documentos que están claros ahí. Y también va a decir que Dios le dio al ser humano la capacidad, porque el ser humano tiene inteligencia, el ser humano también tiene sentimientos, el ser humano también tiene una voluntad para tomar decisiones. Es como está en Deuteronomio 30, aquí te presento la vida y la muerte. Entonces el Señor motiva la vida, escoge la vida para que vivas, tú y lo tuyo. Te pone en esa alternativa. El ser humano diariamente está tomando decisión, pero achacarle a Dios sabiendo que la culpabilidad, eso para mí eso es una parte herética, es una parte peligrosa. No significa que el libre albedrío invalide la soberanía de Dios. No. Dios es soberano, Él creó el universo, tiene un proyecto que tiene tres partes: creación, redención y consumación de todas las cosas. Pero yo tengo que decidir. Yo tomo una decisión: sí, acepto a Cristo. No acepto a Cristo. Hay personas que se han descarriado y el Espíritu Santo le ha convencido y han tomado su decisión. Sí, me equivoqué, tomé una decisión equivocada. Necesito a Jesucristo. Y ahí voy a cambiar mi vida y ahí voy a enderezar mi vida. Por eso es que el artículo número 1 de la elección condicional también lo va a mencionar eso. Dios, por un objeto eterno e inmutable, Jesucristo su Hijo, antes de la fundación del mundo, tiene determinado, también tiene de la raza caída, pecaminosa de los hombres, salvar en Cristo. Oye bien, para Cristo y por Cristo. O sea, salvar en Cristo, para Cristo y por Cristo. A los que, por la gracia del Espíritu Santo, creerán en este su Hijo Jesús y perseverarán en fe y obediencia de fe por esta gracia hasta el fin. Wow. Pero entonces, hermano, si tomamos eso, entonces, porque lo que plantea ahí es que Dios, en cierta medida, elige sobre la base de una acción que Él conoce que va a ser afirmativa. En otras palabras, la persona A en el año X va a elegir a Dios y se va a mantener y va a perseverar y él va a ser salvo. Sobre esa base es que Dios salva. Entonces, eso nos genera un punto de desconocimiento en Dios, ya que esa persona en el futuro X tiene que hacer eso. Es decir, no. Me explico para ver si me debo entender adecuadamente. Hay una línea de tiempo y en la línea de tiempo Josías decide en el año X elegir a Cristo. Entonces, como Dios sabe que Josías va a elegir a Cristo en ese momento, por eso la salvación le aplica a él. Por ahí que va el asunto. Sí, el asunto, sí, porque es que Dios sabe todas las cosas. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuándo una persona pecadora se va a entregar a Jesucristo. Okay. Fíjate que cuidándose de esa parte, Jacobo Arminio y luego sus discípulos completaron esa parte diciendo: dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado. Ese es el principio 1. Wow. Y bajo la ira, y condenarlos como enajenados de Cristo, según la palabra del Evangelio, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y de acuerdo también a esto, entonces va a mencionar los pasajes de Juan 3:16, que Jesucristo envió. Entonces ahí va a entrar el tema de la decisión, que es muy importante. Sí, decido creer. Es como cuando le hacen llamamiento a una persona. La persona decide: sí, acepto. No, ahora no. Obviamente que cuando usted o yo tomamos la decisión de buscar a Jesucristo,
hay que darte seguimiento, hay que darte la doctrina, y es una etapa de acompañamiento toda la vida, porque la iglesia tiene que tener acompañamiento para la persona para toda la vida. Okay. Y ahí se completa ese punto, porque los albinianos no niegan la soberanía de Dios. Okay. No te la niegan la soberanía de Dios. Fíjate que en el principio, por eso que es muy importante que todas las personas, y a veces yo he escuchado mucha gente hablando de Jacobo el Niño en las redes, y yo digo, pero ellos no han leído los principios de Jacobo el Niño, están repitiendo nada más los puntitos. No, esos puntitos están justificados en estos principios que se utilizaron y comenzaron a expandirlo por toda parte. Entonces, en ese punto de tensión, no hay contradicción entre la soberanía y la cooperación humana. Okay. Porque Dios es soberano. Dios, así como mandó a Jesucristo a morir por la humanidad, fíjate bien, a morir por la humanidad, si él dice soberano, bueno, como yo voy a salvar a todo el mundo como quiera, no voy a mandar a Jesucristo. No, mandó un remedio. El remedio del sacrificio, y al mismo tiempo de ese sacrificio invita a la gente. Te invito. El mismo Jesús lo dijo: venid a mí todos los trabajadores cargados, que yo os haré descansar. Vengan. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Toma la iniciativa, y entonces el ser humano responde. Al responder a eso, entonces la gente le ha llamado, tal como le han llamado muchos de los seguidores de Arminio también, que el ser humano coopera con el ser humano. Con el Señor, que coopera con el Señor. Wow. Y es importante resaltar que usted mencionó el sínodo de Dort, que en respuesta a la situación de los arminianos crea lo que se conoce ahora como el famoso tulip, que de manera muy particular es la flor como nacional de Holanda, ¿no? Y crea estos cinco puntos en contra de los 5 artículos que está haciendo los arminianos, y de ahí en adelante es que se da como ese cisma entre los arminianos y los calvinianos. Ahora, si tomamos todo esto como una estructura de que, bueno, Dort decidió que sin duda alguna los arminianos no están acorde a la palabra, y también que tienen ciertas desviaciones, ¿cómo pudiéramos encontrar la conciliación en ambas posiciones? Porque estas divisiones teológicas han generado, como usted sabe, que hay ciertas denominaciones que disminuyen o menosprecian a otras denominaciones, y viceversa. Estas menospreciadas aluden a que estas otras denominaciones tienen ciertos sombríos, ciertas cosas. ¿Cómo pudiéramos encontrar la conciliación en ambas posiciones? Porque al final del día, en la mayoría de los puntos centrales coinciden ambas posiciones. Es decir, en ninguna de las dos posiciones Cristo no es el Salvador. En ninguna de las dos posiciones Cristo no vino. En ninguna de las dos posiciones Cristo no va a volver. Entonces, los puntos céntricos, como dicen en inglés, el core issue, el centro del evangelio, comparte ambas partes. Son básicamente posiciones de cómo se interpreta esa Biblia. ¿Cómo pudiéramos entonces encontrar esa conciliación entre ambas partes, estimado hermano? Mira, durante muchos años ha sido difícil encontrar esa parte de armonía. Usted sabe que cuando se escriben libros, y lo otro es que también están los hipercalvinistas también, y los ultra calvinistas que también exageran muchas cosas. Y cuando yo visito, por ejemplo, muchos países, me doy cuenta de ciertas posturas radicales que hay. Lo mejor es evitar los radicalismos. Yo recuerdo que tuve clase con un amigo mío que fue discípulo de Karl Barth, y él decía: lo mejor es no ser ni arminiano ni calvinista, sino seguidor de Jesús. Wow, tremendo. Decía él, porque las posturas teológicas muchas veces hacen que uno se vuelva radical. Para mí es muy importante buscar los puntos de convergencia. Cierto. Porque fíjate, hay muchos puntos de convergencia entre ambos. Tú escuchas a un arminiano predicando y dice: Dios nos llamó a este santo ministerio desde la eternidad. Tú escuchas mucho esa frase. Sí. ¿Me entiendes? Que tomada del libro de Efesios y todo eso.
Y los calvinistas también plantean todo eso. Yo pienso que vaya a hablar de calvinismo, posiblemente va a tratar, y esperamos que no trate de poner por encima, ¿verdad? Porque a veces la gente, tú sabes que como Calvino fue muy fuerte en toda Europa, en los países de Europa, Francia y Suiza sobre todo, aunque él no fue el que estableció tampoco la primera iglesia en Suiza, fue un rico Zwinglio que estableció la primera iglesia en Suiza, pero él hizo mucho aporte en Suiza en el área de los bancos. Pero él explicará, yo supongo que hablará también de los aportes. Pero yo pienso que hay que buscar el punto de convergencia en aquellos temas que nos unen más a Jesucristo. Wow. Muchas veces las posturas teológicas dividen y crean barreras. De esta manera, no, aquel es calvinista, yo lo voy a decir, no, eres mi hermano. Porque Jesucristo murió por todos nosotros. Lo que estamos viendo aquí es postura bíblica. Cada uno tiene texto bíblico. Por eso que en la universidad, cuando yo de clase, enseño las dos posturas. Okay. Para que la gente la conozca. Mira, él utiliza como base bíblica, este texto bíblico. A veces la gente hace debate, la gente se insulta, se respeta. Yo pienso que para defender postura teológica no hay que respetar a nadie, no hay que insultar a nadie, porque todos hemos sido llamados, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y también tenemos que perseverar, orar, buscar al Señor en el Espíritu, en verdad, tomar buenas decisiones. Yo creo que el ser humano tiene una responsabilidad. Porque si no tuviera esa responsabilidad, entonces no tendría sentido el juicio. El juicio que es un trono blanco no tendría sentido si no hay esa responsabilidad. Okay. Entonces, si el arrepentimiento no fuera esencial, entonces el determinismo fuera cierto. Wow, bueno, entonces, hermano, de verdad, muchísimas gracias por su aporte. Me encantó la forma en cómo expuso. Entiendo que esto nos trae más luz respecto de la posición arminiana, de ver cómo, y reitero mi posición, de enmarcarlo dentro del contexto de la ortodoxia. Así es. Si cae dentro de la ortodoxia, usted está bien. No significa, evidentemente, hay cosas que uno puede estar más lejos o cerca de la costa, en este caso, de este río. Pero al final del día, si usted está en el río, usted está bien. Y pienso que tanto una posición como otra deben reconocer eso, que el arminianismo no está fuera de la ortodoxia, ni el calvinismo tampoco, sino que evidentemente comparten la esencia del evangelio y comparten el centro de Jesucristo. Y la base bíblica que tiene muy sólida también el arminianismo. Sí. La base es una base bíblica muy sólida. Y recordarle a todas las personas que Jacobo Arminio era calvinista, dijo que el calvinismo tenía una serie de lagunas y él murió siguiendo el pensamiento de Calvino y lo consideró a él como uno de los mejores hermeneutas. Eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta, porque hay muchas personas que no conocen la historia de Jacobo Arminio. Él es muy conocido en América Latina, sus escritos llegaron bastante rápido y en muchos países de Europa he conocido su postura, pero tú sabes que como le suspendieron, ¿verdad?, que se propagaran las ideas de él durante un tiempo, eso afectó un poco, pero luego entonces con la famosa edicto de tolerancia, ya todo el pensamiento de él comienza a conocerse en toda parte del mundo. Yo les pediría a todas las personas que vayan a hablar de Jacobo Arminio, que más que tomar los 5 puntos, mencionarlo, que conozcan de dónde salen los 5 puntos. Cierto. Para mí es una parte, porque la gente se puede quedar en una laguna. ¿Cómo es eso? Los arminianos están planteando una depravación parcial. Wow. Y el otro grupo una depravación. Entonces la gente, por no conocer estos principios, entonces ahí que se genera la situación. Wow. Yo te agradezco mucho por darme la oportunidad de poder hacer un aporte y decirle a la gente que tenemos que siempre buscar los puntos de convergencia teológicos que nos acerquen más a la Sagrada Escritura. Amén. Que más que parecernos a Arminio y más que parecernos a Calvino, estamos llamados a parecernos a Jesús. Sin duda alguna, hermano. Y de verdad le agradezco muchísimo a usted por haber estado con nosotros y a ustedes muchísimas gracias por haber participado de esta maravillosa entrevista con el hermano Percio. Voy a dejar todos sus contactos aquí para que usted lo siga y usted pueda tener más contacto con él. Es una persona sumamente abierta y disponible. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bye bye.